Bienvenidos, queridos hermanos, amigos, a una transmisión más de la palabra del Señor. Hoy es un día grandioso como todos los que Él nos regala. Nos da la vida, nos da la salud y nos provee de lo necesario para vivir. Oremos. Amado Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por esta nueva oportunidad en la que podemos estudiar tu palabra, en la que podemos darte gracias, en la que podemos alabarte y bendecirte, y también poner en tus manos las peticiones de nuestro corazón. Señor, las necesidades son muchas. Hay necesidades espirituales, hay necesidades físicas, necesidades económicas. Señor, tú lo conoces todo, lo sabes todo. Por eso recurrimos a ti, porque tú eres el poderoso, grande y maravilloso Dios, que todo lo puede. Oh Señor, recurrimos a ti y ponemos en tus manos todas aquellas inquietudes, todos aquellos anhelos y necesidades. Gracias por el amor que nos das, gracias por tu palabra. Entendemos y sabemos que tu palabra es ese manual de vida, son esas instrucciones que nos ayudan a llevar una vida mejor. Por eso, ayúdanos a recibirla de una manera especial, que nuestro corazón abra sus puertas para recibirla de manera especial y como ese alimento que necesita nuestro espíritu para vivir. Oh Dios, que seamos sensibles a ella y que hagamos conforme a ella misma, Señor. Gracias, bendice a tus siervos hoy, que estudian, que trabajan, que predican tu palabra, y de manera muy especial a nuestro pastor Luis Sánchez, quien trae el mensaje para hoy. Hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y con ustedes esa bendita palabra del Señor por medio del pastor Luis Sánchez. Bienvenidos. Hola mis queridos hermanos y amigos, qué bueno estar conectados nuevamente para guiarnos en el conocimiento de la palabra del Señor. Es importante darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el sostenimiento, porque a Él le debemos todo, por supuesto. Quiero compartir con ustedes un mensaje que considero necesario, importante y pertinente para cada uno de los seguidores de Cristo Jesús. Y este mensaje va a ser parte de una serie que he titulado Llevando discípulos a Jesucristo. Llevando discípulos a Jesucristo. Es importante entender que quien es discípulo del Señor Jesucristo lleva también a otras personas, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos y a todas aquellas personas que pueden ser alcanzadas por el testimonio, por el mensaje y también por el trabajo que se hace para llevar almas a Cristo Jesús. Esta primera parte la he titulado Ser discípulos para llevar discípulos. Ser discípulos para llevar discípulos. Nadie puede llevar discípulos a Jesucristo si no es discípulo primero. Y esto tenemos que aprenderlo. Quien lleva discípulos a Cristo Jesús es porque es discípulo del Señor Jesús. Vamos a aprender pues en este día cómo llegar a ser discípulos de Cristo Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 del 18 al 22 dice la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Este es el primer texto del llamamiento que hace el Señor Jesucristo a aquellos que van a ser discípulos. Un llamado muy especial. Los encuentra trabajando a la orilla y ellos de inmediato, entendiendo el mensaje y sabiendo de qué se trata el trabajo, dejan lo secular y se inician en un trabajo espiritual, en un trabajo eclesial. Los discípulos, pues, tienen que ser llamados por Cristo Jesús. Esto es importante. El llamamiento de Cristo Jesús a una persona asegura que sea discípulo. Y es muy importante. El Señor llama a aquellos, primero, que tienen una vida pues de pecado, de vicios, de malas inclinaciones, y Él los llama primeramente para cambiarlos, para transformarlos, para perdonarlos, para limpiarlos. Eso es lo primero que hace el Señor Jesucristo con aquellos que van a ser discípulos de Él. Y es importante mirar cómo el discípulo, pues, atiende al llamado, acepta el llamado, se compromete a seguir al Señor Jesucristo. Esto es fundamental entenderlo. Quien quiera ser discípulo del Señor Jesucristo debe ser previamente llamado. Ya no tenemos al Señor que nos vaya a hacer una invitación de tipo personal, pero sí cuando nosotros conocemos su palabra, cuando nosotros conocemos su propósito de llamarnos para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida eterna y para que le sirvamos en la reproducción de almas, entonces sí podemos decir, somos llamados a esta gran tarea, a esta preciosa tarea que es llevar almas a Cristo Jesús. Aquel que nos llamó también nos va a pedir que llevemos a otros, que le hablemos a otros de lo que hace el Señor Jesucristo. Es pues importante esto. Veamos otro llamado que hace el Señor Jesús. Ahora leímos y estudiamos que el Señor Jesucristo llamó a 4 pescadores y los llamó como los primeros, pero seguirá llamando y nos seguirá llamando a nosotros también, por supuesto, para la tarea, y seguirá llamando a otros después de nosotros para continuar con el propósito. Ahora, recordemos, el Señor Jesucristo pasó 3 años en su ministerio aproximadamente formando discípulos, formando los apóstoles, enseñando el plan de Dios, y se fue dejándonos la gran tarea de seguir con la proclamación de su evangelio. Esto pues es lo que aprendemos también. Ya el Señor Jesucristo no se va a aparecer a nadie, no va a mandar a un ángel para que se le aparezca a alguien y para comisionarlo, sino que tenemos en la palabra de Dios la gran comisión, el gran mandato para llevar almas a Él, para seguir con este proyecto tan especial de redención del mundo entero. Les hablaba del otro llamamiento y de otros llamamientos, pero miremos uno más. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió.
veamos cómo ahora llama a otra persona con otro oficio, con un oficio que le produce dinero, que le hace vivir bien, pero también con un oficio deshonesto, donde quien lo ejerce le roba a las personas, porque el cobro de los impuestos es incrementado de una manera superior y eso hace que el pueblo sea robado por este tipo de personas. Los publicanos eran aquellos que deshonestamente robaban a la gente, incrementando los impuestos, cobrando impuestos mayores que los que realmente estaban reglamentados. Este hombre que estaba allí sentado en ese banco recogiendo dinero, hablando de los impuestos que debían pagar las personas, de pronto se encuentra frente a frente con Cristo Jesús, y Jesucristo le hace la invitación: ven, sígueme, ven conmigo, deja tu negocio, deja tus andanzas, deja tu deshonestidad y ven y sígueme. ¿Y qué hace el hombre? La Biblia dice que dejó todo y le siguió. Es el llamamiento pues de Mateo, el apóstol, quien escribe este evangelio. ¿Qué pensamos de estos dos referentes bíblicos? Que aquellos que entienden el llamado, que aquellos que se sienten tocados por el Señor Jesucristo, que se sienten que en verdad necesitan a Cristo Jesús, que en verdad necesitan nueva vida, que necesitan una comunión con Él, que necesitan una relación con Él, vienen a hacer o aceptar más bien el llamado que Jesucristo hace. Porque el llamado continúa. Jesucristo sigue llamando a hombres y a mujeres para seguirle, pero también para que lleve discípulos a Cristo Jesús. Entonces, la gran decisión es esa. Encontramos en la palabra el llamamiento, y ya lo vamos a estar estudiando. Y lo más importante aquí es que la persona lo escuche, lo atienda y, por supuesto, lo acepte. El llamado del Señor Jesucristo es continuo, es permanente, está llamando obreros a su mies. Necesita personas, discípulas, que lleven el Evangelio, que lo transmitan, que lo enseñen, que salven almas. La gran decisión pues de la persona es decirle: sí, Señor, yo acepto tu llamado y voy a seguirte, pero también voy a cumplir tu palabra cuando ella me enseña que debo ser discípulo de Cristo Jesús. Entonces, el discípulo, para poder ser discípulo o para poder discipular, más bien, debe primero seguir al Señor Jesucristo, como lo hicieron estos 5 hombres. Segundo, debe aprender de Jesucristo cómo ser discípulo. Sí, porque es una tarea que requiere un aprendizaje, imitación y una decisión para poder hacerlo. Entonces, lo segundo es aprender de Cristo Jesús, porque Jesucristo llama a ser discípulos, y los que quieran ser discipuladores o los que quieran hacer la tarea de llevar discípulos al Señor Jesucristo tienen que aprender cómo es la tarea, cómo se hace, cómo llevar las almas a Cristo Jesús. Y tercero es hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. La enseñanza tiene que reproducirse exactamente y tiene que aprenderse para imitar al Señor Jesucristo. Esa es la motivación, o esa es la decisión que previamente debe estudiar el discípulo para poder llevar almas a Cristo Jesús.
Entonces las repetimos. Primero, seguirle. Seguir al Señor Jesucristo. Segundo, aprender de Él. Y tercero, hacer como Él hizo. El discípulo, pues, para poder llevar almas a Cristo Jesús, tiene que sentir una compasión por las almas perdidas. Si no lo siente, es muy difícil que tenga ese impulso, que tenga ese interés, que tenga ese deseo de que las personas que están perdidas, las personas que viven en pecado, las que viven en maldad y en vicio, sean llevadas a Cristo Jesús si no se siente compasión por ellas. Si no hay misericordia por ellas, es difícil llevarlas a Cristo Jesús. Veamos un texto en el que el Señor Jesucristo siente dolor por las almas, y ese mismo dolor y esa misma tristeza es la que debe sentir un discípulo para poder llevar a otros a Cristo Jesús. Allí mismo en el capítulo 9, versículo 36, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesucristo muestra por las almas perdidas, por las personas que viven en pecado, un dolor y una tristeza por sus conductas, por sus actitudes, por sus sentimientos. Entiende que están como ovejas perdidas, es decir, errantes, que no saben vivir, que no saben lo que hacen. Y a ese tipo de personas Jesucristo quiere llevar el mensaje. Y son las personas que el discípulo de Jesucristo debe llevar a Él. Debe llevarle a Él. Debe llevarles a Él. Entonces, el discípulo tiene que tener ese sentimiento. Tiene que despertar en su corazón que hay un dolor y una tristeza por el estado en que se encuentran las almas. Eso es básico. Eso es muy importante. Ahora, no solamente al discípulo le duele verlas en pecado, sino que le duele verlas sufriendo, porque el pecado produce un dolor muy grande, produce tristeza, produce una frustración, una desilusión. Entonces, el discípulo, entendiendo esto, va a buscarlas para orientarlas, para sacarlas de ese estado de maldad y de vicios, y mostrarle que en Cristo Jesús hay nueva vida, nuevos propósitos, nuevas metas, pero con Él, con Jesucristo, recibiendo el apoyo. Pero la otra cosa que debe impulsar al discípulo es que esas personas están condenadas, están caminando hacia el infierno, están yendo a perder su vida espiritual y su vida física también. Entonces, el discípulo dice: estas personas están condenadas, estas personas, si se llegan a morir, van a ir al fuego eterno. Y esto le debe preocupar mucho al discípulo. Al verdadero discípulo le preocupa que su papá, que su mamá, que su hijo, que su hija, que su primo, que su hermano, que cualquier pariente suyo vaya al infierno, vaya al fuego eterno. Le debe preocupar muchísimo. Pero también le debe preocupar que sus amigos, sus conocidos, vayan a ese lugar. Y también le debe preocupar que cualquier persona que anda mal, que anda en pecado, vaya a ese lugar terrible. Entonces, estas cosas deben ser los generadores, los impulsores de llevarlos a Cristo Jesús. Eso, pues, es lo que hace que el discípulo genere un interés por el trabajo que el Señor Jesucristo ha dejado. Y en tercer punto tenemos que el discípulo debe estar dispuesto siempre a llevar las almas a Cristo Jesús.
y debe estar dispuesto no a acomodarse a los tiempos, sino en cualquier oportunidad, de manera programada o de una manera que se presente, llevar estas almas al Señor Jesucristo. El discípulo, pues, es aquel que dice: debo hablar de mi Señor, debo llevar a esta alma a Cristo Jesús, debo aprovechar el momento que tengo para llevar a esta alma a Cristo Jesús. El discípulo no pierde tiempo, no pierde oportunidad, siempre está en función de llevar las almas a Cristo Jesús y usa los medios para poder hacerlo. Los medios que tenemos son que si estamos frente a la persona, debemos comunicarle la palabra. Si tenemos un contacto en nuestro teléfono, debemos llamarle y hablarle de Cristo Jesús, o visitarle para poder entregarle el mensaje a Cristo Jesús. Al enfermo, al que está viviendo mal y nosotros lo sabemos, hay que llevarle el mensaje del Señor Jesús. Como conclusión a este mensaje tenemos lo siguiente: 1. Si somos discípulos, podemos llevar discípulos a Cristo Jesús. Si somos discípulos, vamos a sentir compasión por aquellos que están perdidos, aquellos que no tienen salvación, aquellos que sufren, aquellos que viven mal. Si somos discípulos, por supuesto. Si somos discípulos, vamos a aprovechar todas las oportunidades y todas las formas para llevar la palabra del Señor Jesús a otros. Importante, pues, primero ser discípulo para poder llevar almas a Cristo Jesús, y que esas almas que llevemos también sean formadas con la palabra del Señor, para que ellas también sean discípulos posterior del Señor Jesucristo. Como aplicación a este mensaje podemos decir lo siguiente: hoy es el día para revisar la creencia en Cristo Jesús. Sí, revisar la creencia, porque muchas personas son cristianos, son convertidos, pero no son discípulos del Señor Jesucristo. No les importan las almas. Ven a la mamá, al papá, al hermano, a la hermana que no tienen a Cristo Jesús y no sienten nada. No sienten tristeza, no sienten dolor, no sienten compasión. Les da lo mismo que se pierdan. Les da lo mismo que se vayan al infierno, teniendo ellos en su experiencia personal, habiendo recibido la salvación y la vida eterna, no tienen ese deseo de ser discípulos, ese impacto, ese llamamiento para esta gran tarea. Pues ellos se salvan, sí, es cierto, ellos tienen vida eterna, pero qué tristeza saber que sus familiares, sus amigos y sus conocidos no fueron a la patria celestial a estar con ellos, a recibir la salvación y la vida eterna, porque ellos no fueron discípulos. El discípulo, pues, es aquel que es llamado por Dios, tocado por Dios para esta tarea tan especial, tan maravillosa. Hoy revisa, si tú eres un creyente y no eres discípulo, puedes decirle al Señor: Señor, hazme tu discípulo. Yo quiero ir a buscar las almas, especialmente a las de mi familia, a las de mis amigos, a las de mis familiares, todas las personas que tú me pongas para compartirles tu palabra. Hoy toma esa decisión, decisión hermosa, decisión especial, decisión que puedes comenzar hoy. Mira a tu alrededor y notarás que hay muchas personas a las que tú puedes llevarle el mensaje de Cristo Jesús. Decídete hoy a ser discípulo de Jesús y verás cómo te vas a sentir gozoso, cómo te vas a sentir bien cuando veas a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos arrepintiéndose también y obteniendo la salvación y la vida eterna y la gracia y la gloria del Señor Jesucristo. Espero que lo hagas. Hoy es el día. Toma esa decisión. Dios te
te va a guiar y te va a ayudar. Que la paz del Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Dios nos bendiga a todos.